Padres con la actitud de Manoah. Quiero contarles una historia. La historia sucedió hace muchos años y había una pareja que estaba casados, que estaban allí juntos, ya habían pasado la etapa de conocerse, pero resulta de que ellos vivían en una región cerca de Jerusalén. Estaban en un lugar, en un valle llamado Sora. Eran de la tribu de la tribu de Dan. Y este hombre era Manoah y su esposa. Pero su esposa no se nos dice el nombre de ella, pero su esposa un día recibió una visita de un hombre de Dios, un varón de Dios, porque tenía algo especial esta pareja y era que no tenían hijos. Su esposa era estéril y estaban deseosos de tener un hijo. Y un día le visitó un hombre de Dios a esta mujer y resulta de que se le apareció y no estaba su esposo allí, estaba sola. Ella se asustó mucho, pero el varón de Dios le dijo que iba a tener un hijo. Aparte de eso, le dio algunas indicaciones que debía de tener en cuenta cuando naciera este hijo y aún también algunas recomendaciones para ella antes de nacer su hijo. Ella inmediatamente después de esto quedó sorprendida y después entonces le contó a su esposo lo que le había pasado. Y entonces le dijo que un varón de Dios había venido, le había dado esa información, que iba a tener un hijo, pero que este hombre no le había dicho de dónde era, ni tampoco le había dicho su nombre. Y allí, entonces, Manoah quedó muy preocupado. Estaba muy ansioso de lo que estaba pasando y deseaba entonces conocer un poco más de lo que había recibido su esposa. Y sabe que comenzó a orar. Y su oración era, Jehová, por favor, te ruego que aquel varón que visitó a mi esposa un día vuelva a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Esa era la preocupación de Manoah. Y él le rogaba todos los días, oraba, Señor, quiero que el ángel o el varón que ha venido y ha visitado a mi esposa, que vuelva otra vez a nosotros y nos visite. Y así fue, Dios oyó la oración de Manoah y el ángel de Dios volvió. Pero resulta de que apareció otra vez el ángel del Señor y apareció en el campo donde estaba su esposa y nuevamente Manoah no estaba con él, con ella. Y entonces su esposa salió corriendo y a contarle a su esposo que nuevamente había aparecido el varón de Dios. Y así fue que su esposo salió a ver dónde era que había aparecido este hombre, el varón de Dios. Y se acercó a aquel lugar donde estaba el varón de Dios. Y él le dice, primero que todo le dice, ¿eres tú el varón que ha hablado con mi esposa? Él le dijo, yo soy. Entonces Manoah le dijo, tengo una pregunta para hacerle. Y es, cuando estas palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir el niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Esta era la preocupación de este hombre de Dios. En otras palabras, estaba diciendo, ¿cómo debemos educar al niño? ¿Qué tenemos que hacer con él? Era lo que Manoah estaba diciéndole al varón de Dios. El ángel de Jehová le respondió, la mujer que se guardará de todas las cosas que ya le dije, también no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Es interesante mirar la actitud de Manoah. Por eso he titulado el tema La actitud o los padres con la actitud de Manoah. Y he colocado
6 puntos importantes que quiero citar, 6 puntos importantes acerca de la actitud de Manoah, porque estamos hablando de aquellos, especialmente de aquellos esposos que ahora, después de casarse y después seguramente de tener el primer año de adaptación, como lo vimos anoche con el expositor de anoche, que nos hablaba del año de adaptación, del momento de algunos asuntos para poder comprenderse la pareja. Después seguramente se desea tener un hijo. Y eso era lo que deseaba Manoah. Quería tener un hijo. Pero es interesante, Manoah tuvo seis actitudes importantes, que son las que yo quiero que también tengamos, y especialmente los que van a ser padres o los que ya son padres y tienen sus hijos pequeños, porque vamos a hablar especialmente de los niños en su infancia, como ya la hermana Erika nos estaba hablando, especialmente de esos primeros años. Y una de las actitudes, la actitud número 1 de Manoah, para rescatar de esta historia, es que oró a Dios para ser visitado por segunda vez por el varón de Dios. El varón de Dios ya había visitado a su esposa, pero él no se quedó con eso. Quería también la visita donde estuvieran los dos. Y esto era la oración de él: por favor, Jehová, necesitamos que nuevamente el varón de Dios que se pareció a mi esposa vuelva a visitarnos. Número 2, pidió revelación de Dios. ¿Y qué fue lo que estaba pidiendo Manoah? Manoah dice: nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño. Esa era la petición, o lo que el Manoah necesitaba que el Señor le revelara. Que nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño. Número 3, veamos la actitud número 3. Confirma con el varón de Dios cómo debe educar a su hijo. Confirma con el varón de Dios cómo debe educar a su hijo. Y él por eso le pregunta y le dice: bueno, ¿qué tenemos que hacer cuando nazca el niño? ¿Cuál es la recomendación? Esa es la número 3. Pero número 4, lee diligentemente el manual dado y lo practica al pie de la letra. El varón de Dios le dice qué debía hacer y le dio las recomendaciones para su esposa y también a ellos como padres qué debían hacer con el niño. Y entonces ahora Manoah y su esposa leen diligentemente ese manual. Y no solamente lo leen, sino que están dispuestos a practicarlo al pie de la letra. Número 5, fue agradecido. Ofreció un holocausto inmediatamente. Si ustedes leen la historia, les dejo la inquietud para que ustedes la lean. Está en el libro de Jueces, capítulo 13. Y ahí ustedes encuentran que cuando Manoah está hablando con el ángel, le dice: por favor, no se vaya a ir, yo quiero también ofrecerle un alimento. Y el ángel le dijo: no se preocupe, no me detengas, porque aparte de eso no voy a comer de su pan. Pero si quieres, puedes ofrecerlo en holocausto al Señor. Y Manoah ofrece un corderito en sacrificio al Señor. Está agradecido porque Dios le había revelado lo que él necesitaba. Dios le había contestado su oración. Ese era el número 5, pero el número 6 es algo muy importante y muy interesante, y lo he colocado allí como último. ¿Por qué? Y es que el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y su esposa. Así dice el texto bíblico. Cuando ustedes leen la historia, y especialmente allí en la Biblia, y especialmente el versículo, si ustedes miran el versículo es el versículo 19. Ahí el versículo 19 lo dice así textualmente, dice: y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Y ese punto es interesante para lo que vamos a aprender en esta noche, porque el ángel del Señor se le apareció y al ofrecer el sacrificio,
entonces hubo una revelación de Dios. El ángel del Señor pudo manifestarse y ahora ellos pudieron ver la gloria de Dios. Y hay algo interesante que podemos encontrar, y es que en la responsabilidad de ser padres no es pequeña. Queridos hermanos, y especialmente los que recién seguramente se casan y ahora quieren tener la responsabilidad no solamente de ser esposos, sino también de ser padres. Y la responsabilidad de ser padres no es pequeña. Por eso le he colocado ese título, Padres con la actitud de Manoah. Y en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino nuestra competencia proviene de Dios. Es ahí. No es que nosotros seamos sabios, no hacemos un curso, no vamos a la universidad para estudiar, para ser padres, pero sí podemos ser instruidos por Dios, porque el texto bíblico nos dice sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y es ahí donde fue Manoah a pedir que Dios le revelara, que Dios le mostrara cómo debía ser entonces la educación de su hijo. Y especialmente, no solamente la educación, sino también aún antes de su nacimiento. Es decir, los padres intencionales son los que reflejan la actitud de Manoah. Tratan de descubrir cuál es la tarea asignada por Dios y se esfuerzan por cumplirla al pie de la letra. Manoah estaba muy interesado en saber cuál era su responsabilidad como padre. Era su primer hijo y quizás el único, y no quería fallar en esta situación. Y por eso necesitaba tener todas las indicaciones necesarias y le pide al Señor cómo ser el padre, el mejor padre para con su hijo. Y esa es una de las cosas que necesitamos nosotros, y especialmente aquellos que están conociendo del Señor, los que seguramente me están escuchando y hasta ahora están teniendo los primeros conocimientos del Señor. Para ser padres necesitamos primeramente ir a ese manual para saber cuáles son las instrucciones. Así como Manoah estaba muy interesado en conocerlo, necesitamos nosotros también estar muy interesados en conocer lo que Dios desea para nosotros. Y quiero mostrarles unas diapositivas del Espíritu de Profecía que nos habla sobre esta responsabilidad. Y voy a tratar de colocarlo, a ver, en pantalla. A ver. Aquí está. Aquí dice algunos. Un momento. Dice, algunos padres piensan que pueden dejar a sus pequeños que hagan como les plazca en su infancia y que cuando sean mayores podrán razonar con ellos, pero esto es un error. Comenzad en la infancia a enseñar la obediencia. Requerid obediencia en la escuela de vuestro hogar. ¿Cuándo debe comenzar la educación? De acuerdo a este párrafo del Espíritu de Profecía, nos dice que es un error cuando creemos que debemos esperar para razonar con nuestros hijos cuando sean ya mayorcitos. Pero aquí nos dice que no. Dice, debemos hacerlo en la infancia, no cuando ya sean más mayores. Comenzar en la infancia a enseñar. Y he colocado aquí en rojo la obediencia. Es una de las cosas que deben aprender los niños en su infancia.
y es aún antes de nacer o en los primeros meses y aún en los primeros años, donde podemos colocar esa semilla que va a dar su fruto. Y el Espíritu de Profecía nos sigue diciendo, los niños desde su más tierna infancia debieran ser enseñados a obedecer a sus padres, a respetar su palabra y a reverenciar su autoridad. Y vuelve, nos repite, desde su más tierna infancia. ¿Y cuándo es su más tierna infancia? Es cuando tienen un añito, cuando tienen algunos mesecitos. Creemos que los niños no entienden, pero ya van entendiendo y van teniendo esa relación con los padres. Y ahí ya podemos hacer el trabajo que se nos dice aquí el Espíritu de Profecía. Dice, una de las primeras lecciones que necesita aprender el niño es la obediencia. Se le debe enseñar a obedecer antes que tenga la edad suficiente para razonar, antes que tenga la edad suficiente para razonar. Los estudiosos en esta parte, profesionales en esta parte, leía de que se cree que el niño comienza a razonar a los 30, 35 meses, antes de los 2 años. Y ahí ya debe de antes de que ese niño comience a razonar, ya debe entender, a darse la instrucción de la obediencia. Y sigue diciendo el Espíritu de Profecía, dice, la obra de la madre debiera comenzar con el infante, debiera subyugar la voluntad obstinada y el mal genio del niño y someter su genio, enseñarle a obedecer y a medida que el niño crezca, no aflojéis la mano. Entonces, está diciendo que la madre debe subyugar la voluntad obstinada y el mal genio del niño. Y no está diciendo después de tener 5 años o 7 años, sino dice que debe comenzar con el infante. Cuando está pequeñito, ahí debe comenzar el trabajo. Otro párrafo del Espíritu de Profecía dice, pocos padres comienzan suficientemente temprano a enseñar la obediencia de sus hijos. Generalmente se permite al niño que tome la delantera en 2 o 3 años a sus padres, quienes se abstienen de disciplinarlo, pensando que es demasiado joven para aprender o a obedecer. Pero durante todo ese tiempo, el yo se va fortaleciendo en el pequeño ser y cada día se torna más difícil la tarea de los padres de dominar al niño. Es interesante que nos dice allí que es en los primeros años que muchas veces se comete el error de dejar y pasar los primeros años y se nos toma la delantera. Y se nos habla allí que el yo está haciendo allí, va creciendo durante todo ese tiempo, dice el yo se va fortaleciendo en el pequeño ser. Y cada día se torna más difícil la tarea de poder después hacer de que su niño pueda tener los hábitos, los principios que queremos que ellos tengan. Entonces debe ser desde muy chiquitito, cuando todavía allí podemos hacer ese trabajo. Hay un párrafo más del Espíritu de Profecía, dice, pero si se le permite que el egoísmo y la ira y la obstinación se posesione del niño durante los 3 primeros años de su vida, resultará muy difícil someterlo a una disciplina conveniente. Y luego, para ir un poco más abajo, dice, estas tendencias negativas desarrollarán con el crecimiento del niño hasta la adultez, y el egoísmo supremo y la falta de dominio lo colocan a la merced de los males desenfrenados de nuestra sociedad. O sea, lo que dejamos de hacer, las cosas que hemos dejado de corregir en el niño, cuando está chiquitito, cuando está todavía un bebé o cuando tiene los primeros años, esto va a marcar y va a decidir la vida para el joven, para el adulto. Y por eso el Espíritu de Profecía dice, el egoísmo supremo
y la falta de dominio lo coloca a merced de los males desenfrenados de nuestra sociedad. ¿Y dónde estuvo la falla? Allí, cuando el niño estaba pequeño, cuando teníamos la oportunidad de poder hacer el trabajo, de poder hacer los correctivos necesarios. Dice Patriarcas y Profetas en la página 376, cuando el Señor suscitó a Sansón como libertador de su pueblo, ordenó que su madre siguiera hábitos correctos de vida antes del nacimiento del niño. O sea, esto nos indica de que no es solamente el niño. Por eso cuando el varón de Dios, el ángel de Dios, visita a Manoah, el ángel no solamente le da indicaciones para los padres acerca del niño. Si ustedes leen la escritura acerca de esta historia, de este relato tan interesante que nos deja lecciones para nosotros como padres, especialmente quiero decirles a los padres que tienen todavía esos niños pequeños o que todavía no han encargado los hijos. Entonces, a los padres de Sansón se le dijo los cuidados que debía tener también la madre. Y luego también el cuidado del niño. Y por eso el Espíritu de Profecía dice, cuando el Señor suscitó a Sansón como libertador de su pueblo, ordenó que su madre siguiera hábitos correctos de vida antes del nacimiento del niño. O sea, el asunto viene desde antes de nacer. El asunto de poder sembrar, de hacer las cosas que queremos en el niño, viene también en la madre. Dice, la misma prohibición había de ser impuesta al niño desde el principio, porque debía ser consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. A la madre se le recomendó algunos asuntos. No beba vino, no beba sidra, no coma cosas inmundas. Y esas mismas recomendaciones eran las que debía de tenerse en cuenta también para el niño. Dice el Espíritu de Profecía, no bastaba que... Un momento, por favor. Bueno. Dice, no bastaba como que está borrado una parte del prometido, o sea, borrado, está marcado allí con algo que sale y no lo puedo quitar. Dice, el prometido recibiera de sus padres un buen legado. Este debía ser seguido por una educación cuidadosa y la formación de buenos hábitos. Dice, Dios mandó que el futuro libertador de Israel aprendiese a ser estrictamente temperante desde su infancia. Entonces, esto nos indica la forma como el niño debía de también tener algunos hábitos especiales. Y aquí nos dice hábitos de temperancia. Y los hábitos de temperancia no se forman cuando ya el niño está grande, sino que esos hábitos deben formarse en su infancia. Y esa era la información que recibió Manoah y su esposa. Y era estrictamente debía de ser cuidadosos los padres de que su niño también tuviera ese cuidado. Así como lo tenía su madre, también debía de tenerlo también su niño. Dice, la influencia responde a la oca la infancia corresponde a la oca de la parábola. Y la hoja tiene una belleza propia peculiar. Los niños no han de ser forzados a una madurez precoz, sino que deben ser conservados en todo tiempo posible la frescura de la gracia de sus primeros años. Es interesante entonces que debe haber un equilibrio, o sea, cada momento debe pasar en el niño el cuidado necesario
de su infancia, los conocimientos que debe tener, la educación que debe recibir, los correctivos que debe de hacerse, pero tampoco no forzados, porque todo tiene su momento para hacerlo. Habrán otras cosas que debe aprender a medida de que va pasando el tiempo. Dice, los tiernos años de la infancia son años de pesada responsabilidad para los padres. Estos tienen un sagrado deber que cumplir en cuanto a enseñar a sus hijos, a ayudar a llevar las cargas del hogar, a confrontarse con alimentos sencillos y ropas aseadas y poco costosas, a conformarse, perdón. Aquí encontramos entonces de que estas cosas pueden darse a conocer cuando el niño está pequeño. Debe enseñarse también del cuidado de los alimentos, de poder comer alimentos sencillos, de la forma de vestir, la forma de ayudar, de llevar las cargas en la casa, de poder cumplir algunas responsabilidades dentro del hogar de acuerdo a la edad. Pueden ellos cumplir esas responsabilidades. Entonces, esa es la enseñanza que se nos da aquí el Espíritu de Profecía sobre la responsabilidad que recae sobre los padres, sobre cada uno de nosotros, al poder traer los niños a esta tierra. No es fácil, pero necesitamos hacerlo a su debido momento. Y necesitamos también tener cuidado, aun cuando nosotros hacemos los correctivos, y necesitamos hacer que nuestras palabras también puedan hacer de que el niño pueda también sentir y ser amado y no ser estropeado o causarle ciertas dificultades para el resto de su vida. Es importante los actos, porque el ejemplo también en los niños es supremamente importante, pero también es importante las palabras, el tono en el cual nosotros hablamos. Y quiero compartir una historia de una señora que contaba lo siguiente. Ella decía: tropecé en la calle con un extraño que pasaba y le dije perdón. Él contestó: disculpe, por favor, no la vi. Fuimos muy educados y nos despedimos y seguimos nuestro camino. La señora decía: más tarde, cuando estaba cocinando, mi hijo estaba muy cerca de mí. Al voltearme, casi le pego y sin pensarlo le grité: ¡quítate! Él se retiró, sentido sin que yo lo hubiera percatado de lo duro que le hablé. Antes de acostarme, Dios me dijo suavemente: trataste a un extraño cortésmente, pero abusaste del niño que amas. Ve a la cocina y encontrarás unas flores en el piso cerca de la puerta. Son las flores que él cortó y te trajo. Son las de diferentes colores: amarillo, azul, rosa. Estaba calladito el niño para poder dar la sorpresa y no viste las lágrimas cuando le gritaste. Me sentí miserable y empecé a llorar, dijo la señora. Fui a su cuarto y suavemente me acerqué y me arrodillé junto a su cama y le dije: despierta, pequeño, despierta. ¿Son estas flores las que cortaste para mí? Él sonrió y me dijo: las encontré junto al árbol, las tomé porque son bonitas como tú, en especial la azul. El hijo se sintió mucho de haber escuchado ahora a su madre, y ella le dice: discúlpame. No se preocupe, le dijo ella. Yo no quería hacerle sentir así. De todas maneras, yo te sigo queriendo. Y esa reflexión nos muestra la forma como nosotros los padres a veces somos amables con las personas de afuera, somos muy cortés, somos muy cuidadosos con las personas que están fuera de nuestra casa, pero a veces con los que están dentro de nuestro hogar, a veces con nuestra esposa,
o con nuestros hijos, somos duros, hablamos duro, somos, con nuestras palabras, herimos y no nos damos cuenta el daño que podemos causar, especialmente para los niños. Es importante que los minutos que podamos pasar con ellos, especialmente quiero nuevamente dirigirme a aquellos que tienen sus niños pequeños o a aquellos que todavía no han encargado sus hijos, que es importante de que esos primeros años, y el espíritu de profecía también dice que antes de los 7 años, es el momento de formar el carácter de los hijos. Y es ahí donde se va a poder colocar la semilla para lo que puede ser el futuro de ellos. Dios ayude a esos padres y a nosotros también para poder ayudar a aquellos padres para que en su trabajo, en su responsabilidad, pueda hacerse, cumplirse también de la mejor manera nuestra responsabilidad. Y quiero recordar, para terminar, no olviden, padres, la actitud de Manoah. Esos 6 puntos que vimos sobre la actitud de Manoah, también necesitamos tenerlo nosotros. Y especialmente el número 6. Si nosotros somos aquellas personas que pedimos la bendición de Dios, oramos al Señor para que Él se nos revele a nosotros, podemos también, así como Manoah y su esposa, ver la gloria de Dios, el milagro de Dios reflejado, como dice el versículo. Dios pueda bendecirnos, Dios pueda bendecir también a cada uno de los padres y de las familias que están escuchando también en esta noche esta reflexión, y Dios pueda bendecirnos también en nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Espero que ustedes hayan podido también disfrutar de la palabra del Señor en esta noche. El Señor les bendiga.